Desde que la vida surgió en la Tierra, la fauna que ha habitado en ella ha cambiado en muchas ocasiones. Durante sus miles de años de existencia y por diversas razones, se han producido 5 grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra, que son las conocidas como las 5 extinciones masivas. En la actualidad, según los investigadores, el planeta está al borde de lo que los científicos denominan la sexta gran extinción. La acción del ser humano en los ecosistemas, la destrucción de los hábitats, la caza indiscriminada, la contaminación, junto a los cambios del clima, ha provocado en épocas recientes que numerosas especies hayan desaparecido o estén en peligro de desaparecer, lo que genera un daño irreversible para la biodiversidad. De las más de 7,7 millones de especies de animales que viven en el planeta, se estima que un 20% se encuentra en peligro de desaparecer, y entre las cuales están algunos de los animales más exóticos del mundo. A continuación, te traigo un listado de 30 animales exóticos que se encuentran al borde de la extinción, y de no tomarse las medidas drásticas y necesarias, podrían desaparecer en un futuro no muy lejano, algunos antes del 2050, según estimaciones. Comencemos. Leopardo de las nieves. Vive en las montañas remotas de Asia Central, a altitudes de hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar. Calcular su población exacta ha sido difícil, puesto que rara vez se le ve, pero se estima que ronda los 10.000 ejemplares, de los cuales entre 600 y 400 se asientan en la India, según el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Chimpancé común. Se encuentran en África Central y Occidental. Entre las dos especies que existen, suman alrededor de 350.000. Los chimpancés han desaparecido de 4 países africanos y están cerca de la extinción en muchos más, esto a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado para su protección. Mono narigudo. Habita exclusivamente en las selvas tropicales de la isla de Borneo, donde se estima que quedan alrededor de unos 7.000 ejemplares, siendo una de las especies de monos con mayor peligro de desaparecer del planeta en las próximas décadas. Gavial indio. En el pasado, el cocodrilo devorador de peces habitó los ríos de la parte norte del subcontinente indio. Pero ahora está al borde de la extinción. Para 2020 se estimaba que quedaban solo 650 ejemplares adultos vivos de esta especie, de los cuales 500 viven en santuarios. Con estas cifras, el cocodrilo gavial entra dentro de la categoría de animal en peligro crítico de extinción. Gorilas. Habitan en las selvas del centro de África. Todas las especies de gorilas están en peligro de extinción. Sin embargo, la más extraña y a la vez más amenazada es la gorila del río Cross, especie que se encuentra en peligro severo de desaparecer. Para el 2021 su número se estimaba en 300 ejemplares, que habitan en una región aislada a lo largo de la frontera entre Nigeria y Camerún, y esta especie rara vez es vista. Lémures. Viven en los bosques tropicales de la isla de Madagascar y son uno de los grupos vertebrados más amenazados del planeta. El 94% de las especies de lémures que existen están en peligro de extinción. 22 especies se encuentran en peligro crítico. Entre ellos el indri-indri, el lémur más grande del mundo, y el lémur saltador de Sahafari, del cual se estima que quedan menos de 100 ejemplares. Águila filipina. Endémica de Filipinas, es una de las aves rapaces más raras y grandes del mundo, llegando a medir hasta 1 metro. Actualmente son menos de 1.000 en la naturaleza, siendo quizás las águilas en mayor peligro de extinción en el mundo. Mono de nariz chata de Yunnan. Habita en montañas del suroeste de China y quedan menos de 3.000 de estos monos. Aunque el gobierno ha tomado varias medidas para su protección, los altos niveles de endogamia seguirán siendo una amenaza seria. Las poblaciones supervivientes son tan pequeñas y están tan aisladas, que es posible que no tengan suficiente diversidad genética para prosperar en los próximos siglos. Tamarino multicolor.
Los tamarinos son un grupo de pequeños monos que habitan en Centro y Suramérica, que incluyen 42 especies. El tamarino multicolor o tamarino calvo se encuentra en una zona restringida de la Amazonía brasileña, donde se construyó la ciudad de Manaus. A diferencia de otros monos, a esta especie le ha costado adaptarse a la vida urbana, y con frecuencia es víctima de perros, automóviles y líneas eléctricas, por lo que se encuentra en peligro de desaparecer. Lince ibérico. En 2002, el lince ibérico se había extinguido en Portugal y quedaban menos de 100 ejemplares en España. Iba camino de ser la primera especie de felino en extinguirse, desde que lo hiciera el tigre dientes de sable hace 12.000 años. Aunque estuvo al borde de la extinción, debido a una serie de medidas, ahora cuenta con 1.000 ejemplares, aunque su estado continúa considerándose como amenazado. Pico zapato. Este imponente ave de 1,5 metros de altura pertenece a la familia de los pelícanos, y es el ave más grande de África. Es común encontrarlos en el sur de Sudán, Uganda, Tanzania y Zambia. Actualmente, se estima que su población ronda entre los 3.000 y los 5.000 ejemplares. Y está catalogado como vulnerable, ya que su pequeña población sigue disminuyendo rápidamente. Oso panda. Aunque en la década de 1980 el gobierno chino tomó medidas drásticas para la conservación de esta especie, el futuro del panda gigante sigue siendo precario. A día de hoy solo hay 2.000 individuos viviendo en la naturaleza, dispersos en varias poblaciones aisladas. Se teme que las variaciones del clima en los años venideros afecten los bosques de bambú del país, que es la principal fuente de alimento de los osos pandas. Tigre. Los tigres se encuentran en hábitats increíblemente diversos, selvas tropicales, pastizales, sabanas e incluso manglares. Actualmente se calcula que quedan 3.200 tigres en estado salvaje en todo el mundo, algo que los sitúa al borde de la extinción y se estima que de continuar la caza, la especie desaparecerá en 15 o 20 años. Mandril. Se desconoce el número de mandriles en la naturaleza, pero se estima que la especie ha disminuido en más del 30% desde 1978. Se cree que la mayor población restante vive en Gabón, donde una vez se registraron 1.300 ejemplares, y donde el mandril está protegido en el Parque Nacional del Opé. Elefante africano. En 1980, se estimaba que había cerca de 1,2 millones de elefantes en África. Sin embargo, en la actualidad se estima que quedan 350.000 ejemplares, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, por lo que tiene un riesgo muy elevado de desaparecer en los tiempos venideros. Lobo rojo. Aunque no se tiene clara su procedencia exacta, y vive en algunas zonas de Estados Unidos, México y Canadá. El lobo rojo es el cánido más amenazado del mundo, ya que ha perdido el 99.7% de su territorio histórico. Hasta la fecha, el servicio calcula que hay unos 25 lobos en la naturaleza y 278 en cautividad. El pangolín. Habitan en Asia y África y se estima que más de 1 millón de ellos se comercializaron ilegalmente entre 2007 y 2017, convirtiéndolos en los mamíferos más comercializados del mundo. No hay cifras concretas sobre la cantidad de ejemplares que existen actualmente en el mundo, pero cada vez bajan más las cifras. Diversos estudios indican que se han eliminado más de 1 millón. Buitres. Sin los buitres, aumentaría la propagación de enfermedades, pero lamentablemente, los expertos estiman que la mayoría de los buitres de África y Eurasia se encuentran en peligro crítico y tienen un riesgo muy alto de extinción en su estado silvestre, debido principalmente al envenenamiento. A menos que se apliquen medidas efectivas de conservación, es muy probable que varias de estas especies se extingan en un futuro cercano. Iguana de Jamaica. Es una especie endémica de Jamaica. No se sabe con precisión cuántos ejemplares quedan, pero se estima que menos de 200,
y la población continúa disminuyendo. El bisón europeo. Se estima que quedan menos de 500 ejemplares y su población continúa en regresión. En pocos años ha perdido más de un tercio de su hábitat original, por lo que su situación es extremadamente grave. El hámster europeo. En estado crítico de extinción, los científicos advierten que el roedor podría desaparecer en 30 años, por lo que están aumentando las iniciativas para reintroducirlo en algunas partes de Europa. Osos polares. Se estiman que solo quedan unos 20.000 osos polares en el mundo, de modo que convierte a los osos polares en una especie que puede desaparecer en el próximo siglo, si continúa la tendencia actual de calentamiento en el Ártico. Huacari o cacajao calvo. Este es un primate que habita principalmente en el Perú y en algunas zonas de Brasil y Colombia, siendo su hábitat los bosques y selvas de la región amazónica. Es una especie en estado vulnerable y su población sigue decreciendo. Sumado a esto, las hembras dan a luz a un solo bebé cada 2 años, por lo que las poblaciones no pueden experimentar un crecimiento rápido. Rinoceronte de Sumatra. Se cree que en 60 años la probabilidad de extinción del rinoceronte de Sumatra es del 90%. Esta especie está catalogada como en peligro crítico de extinción, y quedan menos de 80 de estos rinocerontes, la mayoría de los cuales vive en las islas indonesias de Sumatra y Borneo. Oun. Vive en la oscuridad de las cuevas de roca caliza de países como Eslovenia, Italia y Croacia. Por primera vez en los 80 millones de años que lleva el Ounme en la Tierra, la actividad humana lo está poniendo en peligro. Aunque puede vivir en condiciones extremas, necesita agua limpia para vivir, y estas están siendo contaminadas por las aguas provenientes de las tierras de cultivos. Kiwi. El kiwi de Nueva Zelanda es el símbolo nacional de ese país. Este animal es un ave única en todo el mundo, debido a que es de las pocas aves que no puede volar. Su población ha venido reduciéndose año tras año, a tal punto que el gobierno tuvo recientemente que entrar a intervenir en el 2017. Y existe el peligro de que dentro de pocas generaciones haya desaparecido de las islas neozelandesas. El ajolote. Es endémico de México. Se caracteriza por su capacidad para regenerar ciertas partes del cuerpo y por su peculiar aspecto. En peligro crítico de desaparecer, la IUCN señala que a día de hoy existen menos de 100 ejemplares. Okapi. El pariente vivo más cercano a las jirafas es raro y elegante. En las patas tiene rayas parecidas a las de una cebra, y su lengua es tan larga que con ella puede limpiarse las orejas. Originario de las selvas de la República Democrática del Congo, está en peligro y a solo 2 pasos de la extinción, según la IUCN. Delfín rosado del Amazonas. Es el más popular de las 5 especies de delfines que habitan en los ríos debido a su inusual color, además de ser la especie más grande. Un estudio reveló que el delfín rosado del Amazonas se extinguirá en menos de 50 años. Quedan pocos delfines rosados en el mundo, y la tendencia es preocupante. En la reserva de Mamirauá, Brasil, la población estudiada se ha reducido a la mitad en los últimos 7 años. Kakapo. El loro más gordo del mundo, es endémico de Nueva Zelanda y podría desaparecer muy pronto. Para 2021 solo quedaban 147 adultos vivos. El kakapo está clasificado actualmente en peligro crítico. Y las autoridades han creado proyectos y programas para tratar de conservar la rara especie. Esperemos que esta información sirva para concientizar y despertar el interés de las personas en la protección del medio ambiente y de los animales. Si crees que este contenido es útil y te ha gustado, compártelo en tus redes sociales, regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas el próximo contenido que estamos preparando. Gracias.